Hola amigos de Devorando Comics, soy Chinsen y les doy la bienvenida a este video en donde revisaremos los primeros 10 tomos de la colección Salvat Vértigo, colección que salió a la venta en kioscos desde España el día 28 de agosto del 2018, si no me equivoco. Bien, si no me corrige la fecha, pero creo que esa sería la fecha correcta. ¿Y de qué trata la colección de Salvat Vértigo? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué les hago este video? Para poder mostrar los primeros 10 tomos que ya han salido a la venta de esta colección y que obviamente están llegando a Chile a través de la tienda Shazam Comics. Si hay alguna otra tienda que también esté trayendo esta colección, ahí, bueno, sería cosa de que ustedes buscaran. La verdad es que no he tenido el tiempo para mirar todas las tiendas ni todas las colecciones que están trayendo desde fuera. Bien, la importancia de esta colección, como vamos a ir mientras revisando el tomo de V de Vendetta, se los voy a ir mostrando para que lo vean. Este tomo fue escrito por Alan Moore y dibujado por David Lloyd. Y lo que voy a comentarles también tiene que ver con este tipo de cómics. Si bien este tipo de cómic no tiene mucho que ver con superhéroes, no tiene mucho que ver con capas y mallas, tiene un contenido mucho más maduro, mucho más adulto, mezcla realidad, mezcla ficción, también toques de fantasía, cuentos también, por supuesto, como lo vamos a ir revisando a lo largo del video. Reseñarles esta historia, la verdad es que es infinitamente largo, hay mucho en realidad que decir sobre esta historia, pero básicamente es la historia de un personaje, que es el que vemos nosotros a continuación, que les señalé con el dedo, que es B. Este personaje está cobrando una especie de venganza a unas personas que lo recluyeron en unos campos de concentración. O sea, fíjense lo que les estoy diciendo. En estos campos de concentración hicieron distintos experimentos con varias personas, muchos de ellos murieron, y uno de estos sobrevivientes vendría a ser B, el cual a través de los años ha planificado la venganza contra los líderes de esta Inglaterra ficticia, que fíjense que de ficción tiene bastante detalle interesante porque se acerca bastante a la realidad. Posteriormente pasaron los años, los autores jamás pensaron que la visión que tenían de ese momento de esta Inglaterra iba a ser la visión de muchos países del mundo. Muchos países donde se intenta controlar todo, todo lo que ves, todo lo que escuchas, controlar tu toma de decisiones y mantenerte como una ovejita eh, derecha por el camino que ellos quieren hasta llevarte al matadero. Bien, eso es un poco una analogía breve que puedo hacer al respecto de esto. Es una historia súper interesante, muy profunda, llena de guiños a la cultura, sobre todo a esa Inglaterra de los años en donde habría nacido, bueno, donde nació, no donde habría, sino que donde nació Alan Moore, donde también creció David Lloyd, y por eso hay muchas referencias a ese momento histórico que ellos vivieron de sus vidas y que lo plasman dentro de esta historia que pararon un tiempo por varios años y luego fueron invitados a volver a continuar con la historia. Y por eso es interesante leerla a la vez porque no pierde el hilo pese a los años que pasaron de la configuración de las primeras historias que se crearon. Son años que no pasaron en vano porque fueron retroalimentando aún más lo que iban a continuar con esta venganza de D hacia todas las personas que se vieron involucrados en el sufrimiento que él tuvo en estos campos de concentración antes y después, porque estos personajes han seguido realizando distinto daño a distintas personas, como este padre, por ejemplo, o cura, como ustedes lo quieran llamar, que se llevaba a su habitación niños. Bien, no les quiero hacer tanto spoiler tampoco, es una historia que si no la leyeron nunca, tengan la oportunidad de leerla en un buen formato, con material extra, en una hermosa edición. No me voy a cansar de decirles eso, la verdad es que una edición exquisita, tapadura totalmente. Acá estamos revisando un poco lo que es el segundo tomo de Sandman, perdón, de Vendetta, y si quieren profundizar en esta historia, si quieren profundizar en sus orígenes, cómo es que los autores llegan a escribirla, cuáles son los guiños, las referencias culturales que contiene, porque tiene mucha referencia cultural a la Inglaterra de muchos años atrás, les invito a revisar el podcast de Devorando Comics en donde hablamos completamente y por creo que 2 horas de Vendetta, que obviamente también ha sido llevada a lo que es el cine, aunque yo prefiero más el cómic que la adaptación al cine y por varias razones encuentro que es mucho más completo el cómic
mucho más detallado sobre ciertas circunstancias, sobre el mismo desarrollo de cada uno de los personajes, la historia de ellos. La verdad es que es increíble y es de verdad una historia imprescindible que ustedes deben tener en su colección. Lo que tengo acá a continuación es El Predicador. El Predicador de Garth Ennis y Steve Dillon. Garth Ennis en guión y Steve Dillon en dibujo. Es una historia bastante interesante. Yo esto ya lo había recomendado en uno de los podcasts, pero les hago una mención breve también. Y vamos a ir mostrándoles el cómic. A ver, básicamente viene siempre con un prólogo, material extra y también al final las portadas alternativas o las portadas que se utilizaron para el formato que se sacaron también las trae. Básicamente, a ver, esto es este hombre que tenemos acá, que es el predicador, que está cansado de la vida, cansado de la gente que todo el tiempo le está confesando sus pecados, que es una gente que confiesa los pecados, se libera, y él se queda como con esta culpa de estas personas, la absorbe de cierta manera, y estas personas al salir de la iglesia siguen pecando, siguen algunos delinquiendo, etc. Cansado de todo esto, lo que él hace es rebelarse contra las personas, va a un bar, se toma unos tragos, porque es bien simpático este predicador, de estos que se toman tragos, si tiene que agarrarse a combo, se agarra a combo, no tiene problemas con eso. Y aquí es donde entra esta figura. ¿Por qué? Mientras tanto él cuenta el desencanto que tiene con la iglesia, con las personas, con Dios en sí, en el cielo se da algo muy particular, que es que un ángel y un demonio se enamoran. Al enamorarse, ellos engendran a un hijo. Este hijo, o ser, tiene el poder del don de la palabra de Dios. Es decir, todo lo que él diga, los demás que estén a su alrededor lo tienen que obedecer. Esa es uno de los poderes, la característica de su poder principal. Obviamente, en el cielo, esto no le gustó a nadie. Acá vemos la representación de lo que les estaba explicando yo de este ángel con este demonio. Y este personaje es prisionero. El resultado del fruto de esta unión es prisionero, pero se libera. Y al liberarse, encuentra hogar en el cuerpo de este predicador, sin que el predicador pierda conciencia de quién es él, de quién ha sido siempre y de lo que quiere hacer, porque junto con rebelarse, junto con criticar la obra de Dios, por decirlo de alguna manera, o la obra del hombre a nombre de Dios en la tierra, él quiere buscar a Dios para pedirle explicaciones de por qué tiene a su gente, a sus hijos, tan abandonados en el pecado, tan abandonados, libres, para que criminales o gente mala, por decirlo de alguna manera, haga y deshaga lo que quiera. Cuando este ser superpoderoso encarna de alguna manera en el cuerpo de predicador, mandan a un compadre, que es el que nosotros estamos viendo acá, que es un personaje bien especial, porque este personaje fue castigado y enviado al infierno, se echó al demonio mismo y ocupó su lugar para, obviamente, hacer lo que le ordenaran desde el cielo, siempre y cuando obviamente le conviniera. Hay bastantes más personajes como Cara de Culo, que es el personaje que está acá, que estamos viendo a continuación, y que, fuera de lo simpático o raro que puede hacer por el rostro de Cara de Culo que tiene, y por eso el nombre, va a tomar las riendas de la historia un poquito más adelante, no precisamente en este tomo. También hay otro personaje más, que este vampiro casi, que es un vampiro bien simpático, no se podría decir motoquero, pero quizás algo de metalero, por la facha más que nada. Presta su auto para que esta chica, que está también en busca de explicaciones al predicador, porque es una exnovia y que está buscando respuestas de por qué hace muchos años el predicador la dejó. Bueno, y todo este conjunto de personajes se va construyendo, digamos, la historia. Impecable. Eso es lo otro que se me había olvidado mencionarles. Glenn Fabry es el dibujante de las portadas de predicador. Increíble el talento del hombre. O sea, ya el dibujo interior de las viñetas está súper bien elaborado, y las portadas vienen a hermosear mucho más lo que es el trabajo
de esta historia. Acá tengo el segundo tomo de Predicador, impecables, los mismos autores, el mismo portadista, en donde ya pasamos de la presentación de personajes a indagar un poco más en la historia de ellos, de por qué se configuran dentro de esta historia, por qué están siempre alrededor de Predicador y de cuáles son un poco sus objetivos más reales. Se develan un poco más la verdad de cada uno de estos personajes, siempre huyendo, en este caso Predicador, de esta figura que lo está buscando, del cielo que ha mandado por él y por lo que él oculta, que en este caso es sin querer, porque él fue no poseído, pero sí este ser que escapó del cielo y temido por Dios, y el mismo incluso, está en su persona. Bueno, eso es más que nada, no quiero spoilearle mucho las imágenes, pero la invitación sí o sí es a leer El Predicador, sobre todo si estás descontento tanto como el Predicador con las iglesias en general, te va a encantar. Lo que tengo acá es algo espectacular, tal cual como lo otro que hemos pasado, pero esto juega un poco más con la psicología y de la sociedad actual. Brian K. Vaughan, Pia Guerra, una chica que dibuja espectacular, y un autor de renombre, crean esta historia que es Y el último hombre. Y el último hombre es una historia bien peculiar, porque como ya les mencionaba en un comienzo, espérenme, vamos a volver a enfocar ahí sí. Ahora sí. Bien. Esta historia nos cuenta una historia ficticia de qué pasaría si dejaran de existir hombres, y en el caso de los mamíferos también animales, todo lo que son los machos sobre la Tierra. Bien, todo lo que es el gen masculino desaparecieran de la Tierra completamente. ¿Qué pasaría? ¿Qué harían las mujeres en este caso? Y es bien simpático porque resulta que hay solo un sobreviviente, que es este chico que nosotros estamos viendo acá, que está hablando mientras tanto por teléfono con su novia. Su madre trabaja en el gobierno de los Estados Unidos, y este chico, dentro de las muchas cosas que ha probado en su vida, decidió entrenar a este mono que nosotros estamos viendo acá, que al igual que él también pertenece al género masculino. Mientras tanto van pasando las páginas, se presentan a otras personajes femeninas que van a ser relevantes dentro de la historia. Los voy a ir pasando lentamente para que puedan echarle una mirada lo mejor posible. Y acá tenemos a un agente que también va a ser de importancia dentro de la historia. A ver, ¿dónde voy con todo esto? Llega el día, dentro de estas circunstancias que se están dando, no se sabe bien cómo ni por qué. Algunos se culpan de varias cosas, de ser los culpables de la desaparición de todos los hombres sobre la faz de la Tierra. Y justamente de un momento a otro, como estamos viendo en las viñetas a continuación, hombres maquinistas, hombres que estaban a cargo de gobiernos, hombres que estaban arbitrando partidos de fútbol, granjeros, todo tipo de hombres que te puedas imaginar, bomberos, policías, etc., comenzaron a morir todos al mismo tiempo, a la misma hora. Desaparecieron completamente todos los hombres de la Tierra, excepto el chico que nosotros veíamos en la portada, que yo les apuntaba en las viñetas, que es este chico de acá. Este caso, las portadas que nosotros vemos alternativas acá también son dibujadas por otra persona. No me sé el nombre completo, pero es J.G. Jones. Y este chico, obviamente, se da cuenta, o al parecer, que es el único hombre sobre la Tierra. Se disfraza, lleva a su mono en esta especie de caja para gatos y comienza a vagar por el mundo. Obviamente, el mundo se ha desequilibrado en cierto modo. Se ha convertido en una especie de, no precisamente de mundo post-apocalíptico, pero sí un mundo que ha perdido el control, porque como todos sabemos, vivimos en un mundo machista. En este mundo machista es el hombre el que controla todo, el que pretende controlarlo todo, el que toma las decisiones más importantes. No lo estoy diciendo como que lo aprobara, estoy diciéndolo dentro de el giro de esta historia, para entrar en contexto, porque el mundo es así. El mundo está dominado totalmente y mayoritariamente por hombres, que son ellos los que toman las decisiones, las riendas, etcétera. Manejan las grandes máquinas, por ejemplo. Es difícil ver en una construcción
que la mayoría de los hombres son los que manejan las máquinas para construir edificios. Por ejemplo, tú no ves normalmente chicas, a eso me refiero. Bien, entonces como pasa eso, pilotos de aviones son hombres también, en su mayoría. Entonces como pasa eso, los aviones caen, los trenes chocan, dejan de funcionar el servicio eléctrico en muchos lugares. ¿Y qué va provocando todo esto? Que las mujeres obviamente empiezan a tomar el control, comienzan a hacerse cargo, y dentro de ese factor de tratar de hacerse cargo, toman el lugar del hombre como el hombre lo ha hecho muchas veces, utilizando la violencia, queriendo tomar el poder político por la violencia, queriendo tomar el control de las vidas sobre las otras personas, formando grupos que buscan a otros de pensamiento diferente y también eliminarlos de alguna manera. Como hay otros grupos también que son resistencia. Este chico llega al gobierno. Miren, ¿saben qué? Esto lo voy a dejar como está por acá porque la verdad es que este tomo lo tengo que reseñar en el podcast que le estamos debiendo y que va a ser publicado el martes, chicos, así que les pido disculpas. Fue por un problema de fuerza mayor que no pudimos presentarles el podcast hoy día, pero sí les estoy preparando este video para que al menos se entretengan y puedan echarle una mirada a este tomo. Y como ya les había comentado, déjenme volver a enfocar la imagen. Creo que ahí está, ¿no? Cuesta que enfoque. No sé por qué me pasa eso a veces. Ya. No, todavía no se quiere enfocar. Qué terror. Bueno, como les comentaba, en profundidad les voy a hablar más de este cómic, las ideas que tiene, lo innovador que es al respecto de que los hombres desaparezcan de la Tierra y que el control sea tomado por las mujeres, y no necesariamente el control, sino que cómo sobrevivir en un mundo sin hombres. ¿Son capaces, no son capaces? ¿Qué decisiones tomarán? ¿A qué se enfrentarán? ¿Son realmente mejores que los hombres para sobrevivir a este mundo en el cual no hay forma de poder subsistir porque no van a haber herederos, no van a haber más hijos o hijas? ¿Cómo fecundar la vida en el futuro? ¿Tomó esta decisión la madre naturaleza? Y muchas preguntas más. Es algo que hay que resolver leyendo esta historia. Pero no solo historias serias y relacionadas a temas sociales nos encontramos en Vértigo. En Salvat Vértigo también nos encontramos cuentos, o en este caso fábulas de Bill Willingham, y que es muy entretenido porque si tú creciste leyendo las historias de, por ejemplo, Pinocho, el cuento de Caperucita y el Lobo, por decir alguno, por ahí La Bella Durmiente y un montón de otras historias más, esto te va a parecer bastante interesante porque ahora tiene una visión adulta en el cual los personajes de fábulas con las que tú creciste se ven transportadas o exiliados, por decirlo de una manera más específica, al mundo real, sin, por supuesto, ellos perder sus toques mágicos. Recuerden que son personajes de cuentos, muchos de ellos con magias o poderes, por decirlo de alguna manera, que no podrían ser reales en nuestro mundo terrenal. Sin embargo, estos personajes que viven en Nueva York, que han sido exiliados a Nueva York, viven en un hotel llamado El Bosque. Este hotel los alberga junto con unos pasillos nada, nada normales. Cada una de las habitaciones es un mundo diferente que parece ser más grande de la habitación que debería ser. Por lo tanto, estamos hablando de una especie de hotel bastante mágico. Personajes que van entrelazándose de un cuento a otro, o personajes que se conocen de un cuento a otro, que van creciendo y desarrollándose en torno a una historia, y que también dan giros normalmente distintos a lo que uno cree estar leyendo. Una historia totalmente, no sé si divertida, pero yo la encuentro divertida, pero totalmente adulta, a eso me refiero, y por eso lo que es el sello Vértigo, que tiene todas estas historias, es bastante interesante de leer. Y harta sangre también, imágenes y viñetas si pasaron por ahí y las vieron, con contenido un poco más adulto, no necesariamente para un público infantil. Además que un público infantil no siempre lo va a entender de la manera adecuada.
una persona quizás de 15, 16, 17 años con un criterio más formado y un ávido lector de cómics, le va a parecer bastante simpático e interesante esta historia. Por lo tanto, también es recomendable para ellos, pero no para un lector que no ha leído muchos cómics, que no ha leído quizás otras historias del estilo del sello Vértigo. La verdad es que no sería muy recomendable. Pero aún así, si eres un lector que por primera vez ve este tipo de historias y quieres regalarlo a alguien que siempre lee libros, por ejemplo, también le va a gustar mucho, lo va a entender. Hay mucha referencia a la literatura clásica también en algunos aspectos. La verdad, más que interesante, otro buen cómic, también con material extra igual que los otros tomos. Y para no alargar más el video, porque muchas de estas cosas las tenemos que hablar en profundidad en el podcast, más que nada la intención era mostrarles estos primeros 10 tomos. Tenemos acá una obra maestra de principio a fin, que es Sandman de Neil Gaiman. Quien no haya leído Sandman, por favor hágalo, lo mismo que V de Vendetta, es un verdadero imprescindible. Y lo que nos cuenta acá Sandman, yo la verdad es que no se los voy a reseñar, pero sí les voy a comentar un texto que sale dentro de este material extra, que es el texto que está acá al final, y que dice relación de cómo Neil Gaiman llega a este mundo de los cómics. Neil Gaiman, cuando era pequeño, había alguna vez se topado con una caja llena de cómics. Comenzó a leer DC, comenzó a leer cosas de Marvel, le maravilló un título de la Liga de la Justicia. Y de entre esas, todas esas historias o pequeños extractos que traían también, recuérdense que muchos de estos cómics antiguos tenían pequeñas mini historias para dar a conocer otros personajes, venían las historias clásicas de la Edad de Oro de Sandman. Inmediatamente le llamaron la atención a algunos personajes a Neil Gaiman, que pensó que con el tiempo, porque obviamente fue madurando Neil Gaiman, y siempre fue recordando esta historia, y siempre quedó con la idea de hacer algo distinto con estos personajes. Se dedicó a escribir para él distintos tipos de historias, hasta que un día conoció a Karen Berger, quien tuvo la amabilidad de hablar con él, tuvo la amabilidad además después en el futuro de contactarlo cuando ya en la etapa entre adolescente y adulto de Neil Gaiman propuso guiones, fueron estos aprobados, y ahí fue el puntapié inicial en el cual Karen Berger le dice: ¿quieres Sandman? Escribe Sandman, haz lo que tú quieras con él, mantienes el nombre del título, pero los personajes, la historia de ellos, todo corre por cuenta tuya. ¿Qué es lo que propone Neil Gaiman? Contarte historias de fantasía, pero orientadas a un infinito que tiene que ver con los sueños. Como ustedes saben, los sueños no tienen límites. Puede tratarse de lo que sea. Pueden ustedes entrar a una habitación infinita, tal cual como los contaban en fábulas, en esas habitaciones del hotel llamado Bosque. En este caso, Neil Gaiman no tiene límites para contarte una historia, no tiene límites para presentarte personajes, no tiene límites para contarte fantasía heroica, un poco terror también, porque en principio él quería hacer terror. De todas maneras son historias, dibujos y viñetas que no dejan indiferente a nadie, que en cada paso que tú vas dando tiene ese toque de fantasía, de realidad inventada o de realidad que tú encuentras en tus sueños, porque los sueños a veces son tan reales que se mezclan con la vida cotidiana y ya no sabes si el sueño era más real que la propia realidad. De eso habla un poco esto. Bien, son 2 tomos los que yo tengo acá, que suman los total de los primeros 10 que han salido a la venta de esta colección de Salvat Vértigo, un imperdible. Más adelante les haré una nota respecto a Sandman ya más en detalle, hablando un poco más de la trama, porque tengo muchas lecturas pendientes todavía. Tengo que releer muchas de estas historias para poder darles una nota de buena calidad y de buen contenido. Eso es todo, chicos. Nuevamente les pido disculpas porque no pudimos lanzar el día de hoy nuestro podcast en el canal de YouTube, pero les dejo invitado a seguir revisando más material. Hay muchos videos de nuestros podcasts que ustedes todavía no ven, no se hagan como dice Rodrigo, y que pueden ir revisando durante la semana o durante el fin de semana.
sigan viéndonos, compartan nuestros videos y adiós.